La poderosa palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Escucha, medita y comparte el Evangelio del Día con el Padre Luis Guillermo García. Vamos a un nuevo domingo, al día que para nosotros tiene una importancia tan especial, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos una nueva semana ya a mediados de este mes de septiembre. El reloj no se detiene y la historia la marca nuestro Dios, que nos va llevando de su mano, que siempre nosotros, en lo simple, en lo sencillo, en lo cotidiano de nuestra vida y también en las cosas que nos parecen más grandes, más importantes, más fundamentales, entendamos que hay un dueño de la historia, hay un dueño del tiempo y hay un dueño de todo lo que va ocurriendo en cada uno de nosotros, y ese es nuestro Dios, bueno, providente, fiel, misericordioso. En este domingo vamos entonces a invocar la presencia del Santo Espíritu de Dios. Vamos a pedirle que nos regale en esta palabra siempre un mensaje que nos ayude a caminar por el sendero de la salvación, que la entendamos, no tanto con nuestra mente, sino con nuestro corazón, para saber qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Para hoy vamos a meditar en el Evangelio de San Mateo, el Evangelio para la Santa Misa de hoy domingo. San Mateo en el capítulo 18, los versículos del 21 al 35, una pregunta que le hacen al Señor y Él responde con una parábola que nos invita a entender que en esta pregunta concreta y en últimas en toda nuestra vida, la cuestión es de actitud, no de cantidad, de cuántas veces tengo que hacer las cosas, sino la actitud con que las hago. Se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Con el reino de los cielos sucede lo que con aquel rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, aquel rey mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todo cuanto tenía para que pagara la deuda. El siervo se arrojó a sus pies suplicándole: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. El Señor tuvo compasión de aquel siervo, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero nada más salir, aquel siervo encontró a un compañero suyo que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo apretó por el cuello diciéndole: págame todo lo que me debes. El compañero se echó a sus pies suplicándole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al verlo, sus compañeros se disgustaron mucho y fueron a contar al rey todo lo ocurrido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: eres un siervo miserable. Yo te perdoné toda aquella deuda porque así me lo suplicaste. ¿Acaso no debías haber tenido tu compasión con tu compañero como yo la tuve contigo? Entonces el rey, muy enojado, lo entregó para que lo castigaran hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo tengo que confesar que esta es una de las escenas bíblicas que a mí personalmente más me impacta, más me fascina, más me parece hermosa. Primero por la enseñanza que hay de fondo, pero también por la pedagogía tan simple, tan sencilla, pero con esa sabiduría que tiene nuestro Señor para darnos las enseñanzas. Le hacen una pregunta concreta: Pedro, el discípulo que es cabeza, el discípulo que queda encargado de la iglesia, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro le pregunta al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, porque así mandaba la ley antigua. Perdona a tu hermano hasta 7 veces, ya la octava vez no estás llamado a perdonarlo. Tal vez Pedro esperaba del Señor una felicitación, como diciendo: Pedro, te sabes de memoria la ley, sabes de memoria la norma y sabes que debes perdonar hasta 7 veces. Pero oh sorpresa la que se lleva Pedro cuando no es eso lo que el Señor le responde. El Señor le dice: mira, yo no te digo hasta 7 veces, te digo que hay que perdonar siempre. Ese hasta 70 veces 7
El 70 y el 7 como significado numérico en la Biblia nos habla de la totalidad, lo abarca todo. Ahora no nos vamos a adentrar pues como a esa explicación muy exegética y muy técnica, pero el Señor le está respondiendo, hay que perdonar siempre. Pero no solamente le responde que hay que perdonar siempre, no conformarse con 7 veces, sino que además le dice, mira, el perdón es una cuestión de actitud, porque la manera que tú utilices para perdonar a tu hermano es la que te van a tener en cuenta a ti en el reino de los cielos. ¿Cómo termina esta hermosa palabra? Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón a sus hermanos. Entonces, Pedro le hace una pregunta al Señor. Cantidad. ¿Cuántas veces debo perdonar? El Señor le responde, pues tú te acercas a Dios, que es representado en esta parábola como el rey, ese rey que llama a los demás a pedirles cuentas y cuando hay uno que le debe mucho y se tira a sus pies a suplicarle, el rey se lo perdona. Ese es Dios con nosotros. Entonces, el Señor le está diciendo a Pedro, si Dios siempre te perdona a ti, si tú te postras a pedirle perdón al Señor continuamente por tus pecados, a ti lo único que te queda es perdonar a tu hermano y perdonarlo de corazón, no 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. Es que se la he pasado mucho, es que se lo he perdonado mucho, es que yo se lo había advertido que era la última vez que se lo pasaba. Así no es con el Señor. El Señor quiere que nosotros perdonemos de corazón. Y perdonar de corazón es perdonar de verdad, verdad. Porque entonces esa será la actitud que nuestro Padre Celestial tendrá con nosotros. Esta palabra de hoy es muy para aplicar a nuestra vida concreta. Yo los invito a que pensemos hoy en nuestra vida familiar, en nuestro ambiente laboral, en las personas que tenemos a nuestro alrededor constantemente. ¿Cuánto nos cuesta a veces perdonar? Y nos vamos llenando de motivos, como decimos en nuestro lenguaje familiar. Vamos llenando el corazón de resentimientos, a veces por cosas pequeñas, por un gesto, por una palabra, por algo que no hicieron por mí, y me voy llenando de resentimiento. Y es que ya lo perdoné una vez, ya lo perdoné 2 veces, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a ese hermano, a ese amigo, a ese compañero de trabajo. Es que ya lo he perdonado mucho. El Señor hoy dice, cuando tú tengas como algo que decir de tu hermano, piensa cuántas veces Dios te ha perdonado a ti. Ahí está la clave de todo. Él nos dice en otra parte de la palabra que hemos meditado aquí, si sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Y misericordia es eso, es un amor entrañable que perdona. Pues si Dios siempre nos perdona a nosotros, perdonemos de corazón a nuestros hermanos. Dios no nos saca nada en cara a nosotros. No empecemos a sacarle en cara a los demás un error, una equivocación, una falla. No es alcahuetear, perdónenme la palabra un poquito brusca que utilizo. No es alcahuetearle a los demás, no es que sigan en su error, no es que sigan en su equivocación, pero tampoco quedarnos sacándole en cara a las personas lo que hacen. Perdonemos y perdonemos de corazón para que también nosotros seamos perdonados por el Padre del cielo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Siempre, pero lo más importante, perdonar de corazón. Señor Jesús, en este domingo te pedimos que derrames sobre nosotros tu amor y tu bondad, sobre cada persona que ve este mensaje hoy de la poderosa palabra. Derrama tu gracia, tu presencia. Enséñanos a perdonar para ser perdonados por nuestro Padre del cielo de corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A perdonar a nuestros hermanos de corazón, porque Dios siempre nos perdona a nosotros. Encomendemos esta semana a nuestro Dios, que Él nos lleve de su mano, porque solo Dios basta.